Yo he sido enseñado desde que me convertí, he sido enseñado a buscar al Señor y quiero seguir buscando al Señor. Amén. Quiero seguir buscando. Que me lleve el Señor con las botas puestas. Que me lleve con las botas puestas, como se dice vulgarmente. Amén. Podremos caer, podemos tropezar, pero que el Señor pueda seguir con nosotros hacia adelante hasta el final. Él nos conoce. Vamos a hablar de un tema. Quiero empezar un tema como lo he prometido, y lo que se promete es deuda. Vamos a hablar y empezar a hablar, no sé, esto podemos tirar un año entero, pero como el Señor también tiene que traer discernimiento a su palabra y a lo que la Iglesia va pidiendo, pues Dios sabe. Pero vamos a introducirnos aquí en el tema y vamos a estar algún tiempo entrando en el tema del Espíritu Santo, porque es necesario para nuestras vidas. No vamos a dar un estudio completo ni en profundidad, porque va a ser muy largo, pero sí que vamos a introducirnos y conocer un poquito la preciosa persona del Espíritu, que es parte de la Trinidad de Dios. Amén. Cuando en el principio dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra, en el original hebreo la palabra Elohim, que es la que se traduce, Elohim, se traduce como Dios, representan a más de dos. Esa palabra se utiliza cuando hay más de dos, Elohim. Entonces aquí tenemos directamente ya la Trinidad mostrándose en la palabra Elohim, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que es tan Dios el Padre como es tan Dios el Hijo, como es tan Dios el Espíritu Santo. Amén. O sea que esto tenemos que tenerlo presente, claro, en nuestro corazón. Hay una antigua leyenda de los indios que dice que un indio bajó de las montañas, nunca había visto el mar, y cuando vio la inmensidad del mar, dice que cogió una jarra, buscó una jarra y cogió una jarra de agua, y los que estaban allí se quedaron sorprendidos, le dijeron: ¿y por qué cogen la jarrita esa de agua? Y dice: para enseñársela a aquellos que están en mi poblado, que nunca han visto lo que hay aquí. Eso es lo que sabemos del Espíritu Santo. A veces queremos coger una jarrita y lo que tenemos en nuestras manos delante es una inmensidad, un mar tremendo, pero somos como ese indio y cogemos la jarrita y queremos mostrar lo poquito. No se puede mostrar la inmensidad del Señor solamente con un poquito de nada. Hay que introducirse. Tú personalmente te tienes que introducir, tienes que buscar, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que estar ahí profundizando en él. Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fijaros que aquí el Espíritu Santo aún no había venido como tenía que venir. Amén. Él, antes de marchar, le dijo a los suyos: esperad en Jerusalén hasta que recibáis
la promesa de lo alto, la promesa que yo os dije que ibais a recibir. Es importante que esto lo entendamos. Cuando Jesús estaba en carne, era el Espíritu Santo el que lo dirigía, el que lo movía, pero aún el Espíritu Santo no moraba sobre los creyentes. No moraba sobre los creyentes, no entraba en el corazón, ni vivía en el corazón de los creyentes, sino simplemente se posaba, traía la unción, hacía la obra y desaparecía. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, entonces la promesa vino. Juan 16:7 dice: porque Jesús les prometió a sus discípulos que si Él marchaba, y Él marchó. Amén. Marcha Jesús, pero viene otro como Él. Viene otro como Él. Eso es lo que le dice la Escritura. Dice Juan 16:7, aquí está hablando Jesús y le dice: pero yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, os lo enviaré. Él se fue y ahora ha enviado al Espíritu Santo y está en cada uno de nosotros. Ahora, tú tienes que ir purificando tu corazón, porque en la medida que tú purifiques tu corazón, Él va a ocupar más espacio de tu vida. Eso se le llama llenura del Espíritu Santo. Si esta botella yo la quiero llenar, si está llena de mundo hasta la mitad, solamente la otra mitad podrá tener a Dios. Pero si yo me vacío del mundo, me purifico y purifico mi corazón, todo lo que yo introduzca dentro de esta botella será, o dentro de esta vasija que puede representar nuestro cuerpo, será el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor, Él dice que el que se hace amante de este mundo es enemigo de Dios, porque la función del Espíritu Santo es purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior, nuestra alma, todo nuestro ser, para que seamos la habitación perfecta de Dios. Amén. La habitación perfecta de Dios, donde no debería de haber mezclas e impureza en nuestra vida. Por eso se le llama el Espíritu Santo. No es espíritu inmundo, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, de ahí que cada uno es responsable, de buscar a Dios. Dice, antes bien, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. No es que Dios le da a uno más y a otro le da menos, no. Es que hay personas que purifican, se santifican, que buscan a Dios de tal manera en la cual se han tomado las cosas del Señor en serio, y esas personas al final empiezan a manifestar la gloria de Dios en sus vidas, porque el Espíritu Santo puede manifestar la gloria de Jesús a través de esas vidas. Entonces tenemos una responsabilidad, hermanos, si queremos que el Espíritu Santo venga con todo lo que Él quiere que venga. Fijaros que ellos tuvieron que estar, pues, el día de Pentecostés, dice la palabra, descendió el Espíritu Santo. El día de Pentecostés estaban unánimes, estaban juntos, estaban orando, estaban ayudando, estaban buscando, hasta que descendió del cielo el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza, que es una energía, algo sin cuerpo, algo que no tiene forma, algo que es una fuerza, pero no saben ni lo que es. Y tú y yo sabemos que el que no tiene el Espíritu Santo no es suyo. Amén. El que no tiene... ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Mejor? Pero decírmelo.
Estoy con los focos encendidos y no me decís nada. Os veía muy serios, pero... Me hacéis señas de luces. Pero anda que no van bien, ¿eh? Ahora sí. Bueno. Qué bromista soy, ¿eh? Qué bromista soy. Vale. La tendré en cuenta. No decíais nada. El Espíritu Santo es una persona real. Amén. Es una persona real. Que vino a vivir dentro de los verdaderos seguidores. Dice, de los verdaderos seguidores de Jesucristo. Después de que Jesús resucitara de la muerte y subió a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo dice que no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mira lo que dice, mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos en aquel momento? Era Jesús. Mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso dice que enviará otro consolador. Otro igual que Jesús en la carne. Quiere decir que ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo, pero la verdad, y esto lo vamos a ir desarrollando, porque tenemos que pedirle perdón al Señor, porque hemos contristado muchos de nosotros al Espíritu Santo. Lo hemos contristado porque no lo hemos tenido en cuenta. No hemos tenido en cuenta a esa persona divina en nuestras vidas, que es la que tiene que glorificar a Jesús a través de nuestras vidas también. Si el Espíritu Santo es una persona, amén. Si el Espíritu Santo es una persona, y así lo aceptamos, tenemos que pedir al Padre que se nos revele. Si no se revela el Espíritu Santo en tu vida, ¿qué tienes? Tienes solamente un conocimiento mental, dogmático, doctrinal, pero no tienes la experiencia, que es la que te va a llevar a conocerlo personalmente e íntimamente. Podemos hablar mucho del Espíritu Santo, podemos decir sus características, podemos decir un montón de cosas, empezar desde Génesis y ir recorriendo y viendo pasajes, pero eso lo único que va a hacer en nosotros es que tenemos más conocimiento mental. Ahora, cuando tú realmente lo quieres conocer, tú tienes que acercarte a Él, tienes que es como una persona. Si yo me acerco a una persona, es para tener un diálogo, es para tener una comunicación, es para tener una relación. Amén. Tiene que haber relación. Entonces la palabra nos está enseñando de que el Espíritu Santo, si es una persona y realmente es una persona para nosotros, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que tener una comunicación, una comunión con el Señor a través del Espíritu, porque el Espíritu es el que revela, es el que hace de intermediario entre el Hijo y el Padre. Si tú no tienes en cuenta al Espíritu, hermano, lo que nos queda es una religión. Quiero que lo entendamos. Si tú no tienes en cuenta al Espíritu Santo, lo que te queda es una religión. Y la religión es la forma humana de agradar a Dios. Y no hay fórmula humana que pueda agradar a Dios. No hay fórmula humana. Llámala de cualquier manera, porque al final la religión lo que hace es un Dios a nuestro gusto. Tú te haces un Dios a tu gusto, porque el Espíritu Santo es el que va a venir a revelarte toda la verdad, el que te va a comunicar realmente, te va a traer la convicción.
si es que tú dejas que Él te hable. Porque muchas veces no queremos la comunión del Espíritu, porque cuando Él nos habla, entonces no obedecemos. ¿Por qué digo que hemos contristado al Espíritu Santo? ¿Por qué digo que muchas veces nos hemos alejado de Dios y hemos resistido al Señor? Porque cuando Él nos ha hablado, no hemos hecho su santa voluntad, sino hemos hecho nuestra propia voluntad. Cuando tú cuando yo una y otra vez no hacemos caso de lo que el Señor nos está diciendo, al final lo que ocurre es que endurecemos nuestro corazón, porque el corazón es lo que se relaciona con el Espíritu y se relaciona con nuestro Dios. Entonces, si tu corazón está endurecido, ese corazón no va a experimentar, no va a oír, no va a escuchar lo que Dios tiene que comunicar, porque lo has contristado, lo has endurecido, lo has retraído. ¿Has visto esos animalitos que los tocas? Bueno, un caracol mismo lo toca y se esconde rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es el Espíritu Santo, que muchas veces al no obedecerlo, Él se retrae de nuestras vidas. Bueno, ¿vosotros no queríais oír del Espíritu Santo? Pues vamos a oír del Espíritu Santo, pero no vamos a oír del Espíritu Santo por medio del soplo, de hacer soplo y esa unción que no es la unción real, porque la unción real es la que trae el Espíritu Santo para enseñarnos su palabra. Amén. Esa es la unción real. La unción que trae el Espíritu no es para tirarte al suelo, quiero que lo entienda. La unción que trae el Espíritu no es para que tú no es esa la unción real. La unción, como dice la palabra, la unción misma os enseñará todas las cosas. Quiere decir que la unción viene para enseñarte. Amén. Y cuando tú tienes la unción del Santo, entonces esa unción misma es la que va a enseñarte y revelarte quién es Dios en tu vida. Vamos a tener que ir descubriendo poco a poco a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Amén. El Espíritu Santo habla. Porque dice la palabra en Apocalipsis: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En aquel momento, esas 7 iglesias que estaban presentes en aquella época. Y dice: y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está en Apocalipsis 2:7. En otro lugar dice la palabra en Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habla. Y si habla es una persona. Entonces, ahora el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y lo que te dice personalmente a tu vida. Habla de iglesia en general y tú eres parte de la iglesia. Amén. O sea que también el Espíritu Santo también te habla. Ahora, ¿tú no quieres escuchar la voz del Espíritu? Bueno, entonces escucharás tus propios pensamientos. Escucharás quizás tu propia sabiduría, tus propias reflexiones, lo que tú deseas, lo que tú quieres. Pero cuando uno se mete en ese camino estrechito, es ahí donde el Señor va a compartir su palabra contigo. Él dice que la comunión íntima es con los que le aman. Él tiene comunión íntima con los que le aman, con los que le obedecen. Amén. Bueno, podéis decir amén, gloria a Dios, aleluya, tranquilo, no pasa nada, podéis decirlo. De cuando en cuando, si me animáis también un poco, yo también lo agradezco. Muy bien. El Espíritu Santo también nos dirige, amén, nos dirige. Fíjate que cuando Felipe, Felipe el evangelista, que antes de ser evangelista era un diácono, amén, de los 7 diáconos que escogieron. En Hechos 8:29 le dice la palabra que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate. El Espíritu dice, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro. ¿Quién fue el que le habló a Felipe? El Espíritu. Amén. O sea que es el Espíritu Santo el que nos habla. Y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu, porque es Él el que tiene relación con nosotros. Él es el que tiene la relación con nosotros.
y tenemos que aprender a escucharlo. Es bueno que oremos, pero hay que tener un tiempo para saber escuchar a Dios. Amén. Bueno, iremos hablando de algunas características más que tiene el Espíritu Santo, pero no quiero meterme tanto en esta parte de doctrina y de palabra. Fijaros, el Espíritu Santo es Dios y es la fuerza, el Espíritu es la vida. El Espíritu es la vida de Dios, su manifestación y su fuerza creadora. Y tú lo puedes ver, como hay tres que son los que están ejerciendo la Trinidad. El Padre es el que da el mandamiento. Amén. ¿Qué hace el Padre? Da el mandamiento. Juan 8:28 dice: le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea que el Padre es el que trae el mandamiento, el Padre es el que trae la orden, lo que hay que hacer, es el que dice lo que hay que hacer, ¿eh? Entonces, el Hijo es el que da la palabra, el Padre da el mandamiento, el Hijo es el que da la palabra, y dijo Dios: sea la luz, y la luz se hizo. O sea que ahí tenemos al Verbo, dice en Juan 1:1, dice el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo conocemos bien esto, ¿verdad? O sea que el Padre da el mandamiento, el Hijo da la palabra y el Espíritu Santo es el que obra y el que produce el milagro en nuestras vidas, o el que trae y hace presente la creación. Amén. O sea que fijaros, ahí tenemos a la Trinidad obrando, pero no uno sin el otro, ni el otro, sino que todos forman una unidad. El Padre es el que piensa, el Hijo es el que verbaliza, y el Espíritu Santo el que hace el milagro. Amén. Muy bien. Génesis 1:14-15 dice la palabra: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Fíjate, yo me estaba leyéndome esto, yo estaba pensando, digo, si Dios crea la hierba y los árboles, los crea en el tercer día, y crea la lumbrera, el sol, la crea en el cuarto día. Dios hace las cosas de diferente manera. ¿Tú crees que Dios hace las cosas de una forma ordenada, de una forma...? Porque Dios tiene su propio orden al hacer las cosas. Amén. Quiero que lo entiendas. Nosotros cuadriculamos a Dios y pensamos que Dios tiene que hacer las cosas de esta manera. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Porque lo primero que hace Dios es separar la luz de las tinieblas. ¿De qué luz estaba hablando el Señor? ¿De qué luz estaba hablando? Estaba hablando de todo lo que era el ejército maligno que quizás estaba rodeando la tierra, porque es imposible que Dios haga algo que estuviera desordenado y vacío. Es imposible, porque Dios todo lo que hace lo crea bajo perfección. Amén. Cuando Dios crea algo, lo crea perfecto. Pero ahí hubo algo, desde el versículo 1 al 2, ahí hubo algo que la tierra quedó hecha un desastre. Satanás vino, fue lanzado del cielo a esta tierra y ahí creó un desastre. O sea que, hermanos, entendamos estas cosas, porque todavía hay personas y religiones que creen que la tierra se hizo en 6 días, que la tierra tiene solamente 6.000 años, y entonces cuando los científicos empiezan a descubrir cosas, se ríen de nosotros. No, aquí hay un transcurso de tiempo que no entendremos cuánto tiempo puede ser, pero sabemos, amén, que la tierra, ahí dice ahí que estaba desordenada y vacía, y lo primero que hace Dios es separar la luz de las tinieblas, poniendo orden en medio de un caos que había. Y es lo primero que Dios hace en un creyente cuando viene a la iglesia, cuando recibe al Señor: separar la luz de las tinieblas.
porque hemos sido llamados a separarnos. No podemos seguir viviendo juntamente con las tinieblas. O eres luz o eres tiniebla. O eres un hijo de Dios o eres una persona que todavía no ha conocido a Dios. O sea que o conoces a Dios o no conoces a Dios. El que no conoce a Dios no podrá escuchar la voz de Dios. Eso es lo que dice su palabra. No me oyen porque no me conocen. No se acercan a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Ellos se creen buenos, ellos se creen justos, ellos se creen personas que no necesitan realmente el consejo. Pero el que no recibe el consejo de Dios y su palabra es porque todavía no le ha conocido. Porque el que conoce a Dios se acerca a Dios, porque no tiene miedo de que sus obras sean reprendidas en la presencia del Señor. Amén. Porque vive en santidad, vive en luz y se presenta en la luz de Dios. Pero el que no quiere escuchar la voz de Dios, pues le va a costar trabajo. Y más en esta iglesia. Pues aquí tenemos la costumbre de decir las verdades. Amén. Tenemos la costumbre de decir la verdad y entonces las verdades no producen iglesias muy grandes. Las verdades, hermanos y hermanas, no produce la verdad. Cuando se dice la palabra de verdad, no produce iglesias grandes, porque la gente, y más en estos tiempos que están corriendo, no nos gustan que se nos corrija. Hoy vivimos una vida en la cual no nos gusta que nos corrija, y el Espíritu Santo tiene que venir a poner convicción en nuestros corazones. Tiene que venir a ponernos de rodillas en su presencia. Tiene que venir al Espíritu Santo a decirnos: eres un pecador, eres una persona que todavía no has conocido realmente cómo es Dios, cómo es la santidad de Dios, cómo es la profundidad de Dios. Entonces, como el Espíritu Santo todavía lo tenemos como algo que es ahí, pero no, tiene que venir y tenemos que tener la experiencia personal con el Señor. Tú tienes que venir al Señor con un corazón sincero, como decíamos la semana pasada, un corazón sincero y decirle: Señor, te pido perdón, Señor, y quiero conocerte de verdad. Te quiero conocer de verdad. Las fiestas nos dejan con el estómago lleno de turrón, y hasta que el turrón no se vaya de nuestro estómago, de nuestras tripas y de nuestra mente, mucho azúcar destruyen. Entonces veo que la iglesia necesita ahora el fuego del Espíritu. Amén. Dale ese aplauso al Señor fuerte. Venga, anímate. Anímate. ¿Qué es la religión? Lo he dicho antes. Es un Dios a nuestra manera. Religión, un Dios a nuestra manera. Un becerro de oro. Una imagen, un compendio de doctrinas y versículos que son como un circuito impreso que nos hemos hecho, que funciona independientemente de Dios. Algo que nos hemos hecho nosotros, lo hacemos funcionar como queremos, movemos los hilos como queremos, y al final la religión lo que hace es algo que intenta, como intentaron en Babel, hacer una torre, edificar una torre para poder alcanzar a Dios. Y Dios dice: ni hablar, por vuestras obras humanas no me vais a poder alcanzar. Yo tengo mi propio plan de salvación, porque tenemos primeramente que hacer y tenemos que oír al Hijo. Tenemos que oír lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a glorificar a Jesús, amén, por medio de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Nosotros tenemos que glorificar, Él tiene que ser glorificado, es decir, la gloria de Dios se tiene que ver en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ahí se tiene que ver la gloria de Dios en nosotros. Juan 16:14 dice: Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién viene a glorificar? ¿A quién viene a glorificar el Espíritu Santo? A Jesús, porque toda la preeminencia le fue dada a Jesús. Y el Padre lo puso en el cielo como al cual tenemos que buscar y tenemos que adorar. Pero el Espíritu Santo no viene para glorificarse a sí mismo.
Eso cuando hay doctrinas que están equivocadas, en las cuales se ora al Espíritu Santo. Tú no puedes orar al Espíritu Santo. O vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. No dice, vosotros pues oraréis al Espíritu Santo que estás en mí. No. Espíritu Santo no es nuestra oración. Al Espíritu Santo le puedes decir maravilloso Espíritu Santo, glorioso, precioso, maravilloso. Lo puedes adornar, lo puedes adorar, sí, puedes bendecir su nombre, pero tú no puedes pedirle al Espíritu Santo. Tú tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús, amén. Y el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad y en tu oración para que tú ores como tienes que orar, amén. O sea que vamos a ir rompiendo doctrinas que están equivocadas, que quizás las hemos escuchado en algún sitio y estamos ahí: Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, sáname. No, hay iglesias que ya separan al Padre, separan al Hijo y solamente entran en la doctrina del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos un Dios trino, amén, y tenemos que mirar, porque cada uno tiene su propia función. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. ¿De quién tomará? De Jesús. Tomará de Jesús y os lo hará saber. O sea que Él viene para hacernos saber más acerca de Jesús. Viene a revelarnos a Jesús. Viene a traer todo aquello que necesitamos saber. Dice en Corintios, no me busquéis el versículo porque no quiero. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vuelvo a repetir. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? ¿Qué dice? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya no nos pertenecemos. Luego dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. ¿De quién es nuestro espíritu? De Dios. Amén. Hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál es la misión nuestra ahora? Es glorificar a Dios. Y esa es la función del Espíritu cuando Él viene y empieza a purificar nuestros corazones. Mirad, al Espíritu Santo como persona, Él te habla, hemos dicho antes, y se le puede contristar y se le puede resistir. Cuando habla el Señor, cuando habla el Espíritu Santo, ¿estamos atentos para oír su voz? ¿Estamos atentos? ¿Hay atención? ¿Tenemos realmente nuestro oído la sintonía del Espíritu para poder escuchar la voz del Espíritu? ¿Hemos despertado nuestro oído espiritual para obedecer? Cuando no oímos, pero oímos y no obedecemos, entonces el resultado de todo eso es endurecimiento del corazón. Y eso la palabra lo llama, ya desde el Antiguo Testamento le llama, os lo voy a decir, duros de cerviz. Duros de cerviz. Mirad, Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Fíjate que está hablando del corazón. En el Antiguo Testamento ya está hablando de circuncidar nuestro corazón. O sea, de quitar todo lo que impide el que nosotros podamos obedecer al Señor. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es una palabra un poco antigua. ¿Y eso qué significa, Luis? ¿Cerviz? Bueno, pues mira, te lo voy a decir. Y con abundancia para que lo entiendas. La palabra cerviz significa terco. Una persona terca, soberbia. Una persona es iracunda, orgulloso, engreído, arrogante, altivo, fíjate, altaneroso, fogoso, arrebatado, violento. Todo eso es una persona dura de cerviz. O sea, una persona que no la mueve. No se dice, eres terco como una mula.
terco como una mula, que te está hablando el Señor, te está hablando el Señor, y te digo una cosa, que la mula de Balaam no fue terca, aún fue más obediente que el profeta, porque el profeta estaba ahí pegándole golpe a la mula y diciéndole, venga, déjame pasar, ¿qué haces ahí? Porque la mula, claro, iban por un barranquito estrecho, con un pasillo estrecho, y la mula viendo al ángel, le empujaba y estaba ahí apretando el pie al profeta, y el profeta se empezó a pegarle palos al animal. Y entonces le dijo al profeta y empezó a hablar al profeta, ay, que no nos tenga que hablar una mula, que no nos tenga que hablar la mula o la tortuga que tienes en casa. Que te hable una tortuga, sales corriendo, hijo mío. O que te hable el gato, o te hable el perro. Ay, si hablaran. Había estas cositas que ponen, que no son versículos, por supuesto. Dice, Dios no le permitió a los perros hablar para demostrar su fidelidad, no a través del habla, sino a través de sus hechos. Y es verdad. Dice que es un animal fiel. Pero nosotros tenemos que demostrar la fidelidad a Dios a través de nuestros hechos. Amén. Los perros son muy agradecidos. Cuando tú entras a casa, ¿quién es el primero que te viene a decir hola? ¡El perro! No es la mujer, ni el marido, es el perro. Sí. Y anda, ¿y cómo te lo demuestra, verdad? Y eso que no tengo perro, pero he tenido un montón en casa. En la casa de mis padres, allí había perro siempre, perro y gato y rata, había de todo allí. Había de todo porque vivíamos en una barraca y aquello era... Vosotros no habéis vivido en la época de los 60. Bueno, algunos sí, pero 60, 65, barraca, cuando veníamos de Andalucía, mis padres emigraban y se formaban barraquitas, que cuando vino la riera de Las Arenas hubo un gran desastre, porque muchas barracas hubieron centenares de muertos en el año 62 por las riadas aquí en la ciudad de Tarrasa. Por eso se construyó esta riera de aquí, la riera de Las Arenas. Que mucho que hablamos mal de nuestro Francisco, pero gracias a Francisquito hizo la riera, ¿verdad? Bueno, dentro de lo malo que llegó a ser, por supuesto. Santiago 4:5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar, ¿dónde? En nosotros. ¿Qué es lo que hace? Te anhela. Mira la palabra que usa aquí, el lenguaje que utiliza aquí el Espíritu Santo. Anhelar, desear en extremo. La palabra anhelar es desear en extremo, desear con dolor en el corazón, desear. Es como algo que te desea el Espíritu Santo, que quiere estar contigo, que quiere tener relación, que quiere tener comunión contigo. Sin embargo, nosotros contristamos al Espíritu porque no le decimos ni hola al Señor muchas veces. Dice, cuando se contrista el Espíritu Santo y tú lo mantienes así, sin acudir al arrepentimiento, nuestra vida cae en un círculo y el corazón se endurece. Por eso es la palabra duros de corazón, duros de cerviz. ¿Le resistimos? ¿Cuándo le resistimos? ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? Cuando aún sabiendo la voluntad de Dios, hacemos la nuestra. Cuando tú sabiendo la voluntad de Dios, cuando tú sabes la voluntad de Dios, ¿cuál es? Porque, seamos sinceros, el Espíritu Santo nos pone esa convicción, todavía hay convicción, aunque sea poquita, se enciende esa lámpara intermitente de precaución, y muchas veces la arroja peligro, pero aún así no hacemos caso. Cuando resistimos al Espíritu Santo, entonces estamos contristando al Señor. Hechos 7:51
Aquí vemos a un hombre, Esteban, que fue apedreado por decir la verdad. ¿Por qué fue apedreado Esteban? Por decir la verdad. El pueblo y los líderes religiosos de su época no quisieron aceptar la verdad. Y Esteban no se cayó. Hechos 7:51, aquí vemos lo que aquí Esteban está diciendo. Duros, aquí sale la cerviz otra vez, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Será que no nos tenemos que volver al Señor? ¿Será que no nos deberíamos de volver al Señor y pedirle perdón? Porque cuando Ananías y Zafira mintieron a Pedro, Pedro les dijo: no habéis mentido al hombre, habéis mentido al Espíritu Santo, habéis mentido a Dios. Y dice que cayeron muertos, en aquel momento cayeron muertos en la presencia del Señor. Primeramente cayó él y luego cayó ella, muerto el matrimonio por mentir al Espíritu Santo. O sea que es una persona en la cual deberíamos también tener un temor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, amén. O sea que tenemos que apartar de nosotros toda mundanalidad, toda carnalidad. No podemos vivir en el mundo y en la carne, no podemos vivir en el Señor, en la santidad de Dios y luego vivir en todo lo que da este mundo. O estamos en Cristo o estamos o seguimos en el mundo, amén. Pero es necesario volvernos a Dios. Hay que pedirle perdón al Espíritu Santo y tenemos que reconciliarnos con el Señor. Y para eso necesitamos una relación como creyentes, empezar una nueva relación con el Espíritu Santo, que es el que nos regenera y el que nos limpia. Amén. Yo parece que esta tarde la palabra veo que encuentra mucha oposición todavía. Encuentra oposición, pero tenemos que estar ahí trabajando esta palabra en nuestro corazón. Hay que trabajarla en nuestro corazón. No podemos resistir. Si durante tiempo hemos estado alejados de la presencia del Señor, si durante tiempo, porque, mirad, decimos, no, pero yo oro. Los musulmanes también oran. Los budistas también oran. Y la mayoría de las religiones, hasta los santeros y los videntes y los brujos, también hacen sus oraciones. Por eso tenemos que buscar a Dios en la forma en que Dios quiere que le busquemos. Quiero que entendáis esto. Quiero que entendamos que el hecho de que nosotros tengamos una religión no significa que hayamos conocido a Dios. Tenemos que encontrarnos a Dios cara a cara y decirle: Señor, ayúdame a conocerte, marcar realmente nuestro corazón al Señor, marcar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Sé que lo que estoy diciendo es duro, pero tiene que tocar el Señor nuestros corazones. Porque ahí dice: no, pero esa persona es de Dios, porque tú fíjate cómo ora. Entonces, ¿podríamos decir que los musulmanes también son cristianos? ¿Los budistas son cristianos? ¿Son cristianos los budistas? ¿Son cristianos los que adoran a otros dioses que también están orando? Entonces, el hecho de que tú ores o de que tú seas una persona religiosa no te está diciendo que tú tienes a Dios necesariamente, al Dios verdadero en tu vida. Esas tribus o todos esos pueblos que estaban en el desierto, y que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, que tuvieron que ir destruyendo a unos y a otros, tuvieron que ir destruyendo a esa gente, porque la religión que ellos practicaban, que eran religiones violentas, que cogían a sus propios hijos y los sacrificaban a los dioses, eran astrólogos, eran gente que estaban metidas en elementos demoníacos, y Dios tuvo que limpiar todo eso, porque dice la palabra, tiene algo que ver la luz con las tinieblas, tiene que ver algo Dios con Belial.
Tiene que ver algo, por eso dice la palabra que aprendamos a separar de nuestra vida todo aquello que no es real. Y la única persona que nos puede ayudar en este cometido para ir en el camino correcto es el Espíritu del Señor. Amén. Es el Espíritu del Señor. Por eso el Espíritu Santo es el vehículo o es el instrumento que Dios ha escogido en nuestras vidas para enseñarnos. Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que cuando nosotros nos olvidamos del Espíritu Santo, podemos errar muy fácilmente. Cuando tú te olvidas del Espíritu Santo, cuando tú te olvidas de escuchar, de estar en comunión con el Espíritu Santo, nosotros estamos predestinados, podemos ser engañados fácilmente. Por eso hay tanto sectarismo y hay tanta cosa que están apartados y alejados de la verdad. Sectas como en Brasil, pare de sufrir. Una secta donde dice que tú no puedes sufrir para nada, que tú eres un hijo de Dios y tú tienes que ser feliz, tienes que tener dinero, tú no puedes sufrir en absoluto. Cuando la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el Espíritu Santo, ¿a qué viene? Viene a enseñarnos. Él tomará de lo mío, ¿de qué? De la palabra de Jesús. Él toma del verbo, toma de su enseñanza, toma de su palabra y viene y nos lo hace saber para que no seamos engañados ni extraviados por diferentes doctrinas. Amén. Pero cuando tú no escuchas la palabra, cuando tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, entonces tú puedes ser engañado. Entonces necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Cuando tú eres lleno de la palabra de Dios, tú empezarás también a ser llenado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tomará de lo que tú le has proporcionado, porque si tú no lees la palabra, ¿de qué te va a hablar el Espíritu Santo? Si tú no lees, si tú no escudriñas, si tú no buscas, si tú no estás interesado en su palabra, ¿de qué quieres que te hable el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te habla de fútbol, no te habla de coches, no te habla de motos, no te habla de chisme, no te habla de mentiras, no te habla de cosas que hay alrededor nuestro que no tiene nada que ver con el propósito divino. No, el Espíritu Santo, Él toma de la palabra, Él toma de la revelación, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él toma y nos lo hace saber. Amén. Muy bien. Es ahora, no es verdad, es ahora, no es real. Es una hora menos, Es una hora menos. Tito 3:5 dice, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Mira si tiene que regenerarnos el Espíritu Santo, porque Él es el encargado de regenerarnos, de hacernos nuevos en la presencia del Señor. Cuando tú vienes y tú recibes a Cristo en tu corazón, viene una regeneración, te hace nuevo, revitaliza y revivifica y hace vivir al espíritu que estaba muerto. Dice que vosotros estamos muertos en delitos y pecados. Por eso, hermanos, no es bueno tener en nuestro corazón pecados o ofensas o cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Porque como dice el Padre Nuestro, si tú no perdonas, no serás perdonado. Si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. A mí el Espíritu Santo me hablaba y me decía el Señor que teníamos que aprender de sus palabras. Y sus palabras no nos dice que amemos a los que no aman, sino que nos lo pone difícil el Señor. Cuando tú eres capaz de amar a los que no te aman, entonces estás destruyendo las obras del diablo en tu vida. Cuando tú eres capaz de amar a los que no te aman, tú estás capacitado para destruir las obras del diablo en tu vida. Pero cuando tú no eres capaz de amar a aquellas personas que quizás, por eso te están haciendo la vida imposible,
te va a costar avanzar. Porque lo que primeramente que te pide el Espíritu Santo es que tú le dejes camino, porque Dios primeramente es amor. Amén. Dios es amor, primeramente Dios es amor. Dios es amor. Hay gente que no se sana porque no ha perdonado. Hay gente que no avanza porque no ha perdonado. Hay gente que no encuentra a Dios realmente porque no ha perdonado en su corazón. Pero cuando hablo de perdón, hablo de ofensas que realmente han sido ofensas. Porque cuando se dice la verdad en amor, no pasa nada. Hermano, si yo te estoy diciendo algo que es verdad, o decimos algo que es verdadero, tú no has dicho nada malo. Tú no has dicho nada malo. Estoy diciendo algo que es verdadero, pero incluso las verdades hay que decirlas con cariño y hay que decirlas con mucho amor. Amén. Incluso las verdades, porque no puedes decir, no, es verdad, yo lo digo porque eso es la verdad, y como es la verdad lo digo, pero las verdades siempre hay que decirlas con amor. Amén. Con amor. Porque si yo qué sé, cualquier cosa, hay cosas que, hermanos, yo no puedo descubrir, tenemos que aprender también a tapar, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Hay que cubrir algunas veces. Pero eso no quita que yo, si veo algo en ti a solas, te lo pueda decir, o tú a solas se lo puedes decir a tu hermano, pero en amor siempre. Dice, y considerándote a ti mismo, no vaya que tú también tengas otro problema. Por eso dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros en amor, considerarnos los unos a los otros, pero siempre en amor. Fíjate que ya acabo, en Corintios 12, Primera de Corintios 12, nos habla de los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 14 nos habla de la manifestación de las lenguas, etcétera, etcétera, de las profecías, pero entre el 11, el 12, el 12 y el 14, en medio está el amor. Y hay un capítulo entero en medio, porque es lo que une los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo trae dones a nuestras vidas, no es para engrandecernos, no. El Espíritu Santo lo que hace es manifestar a Jesús, porque todo lo que trae es para provecho y para edificación de la iglesia. Amén. No lo trae para provecho ni edificación nuestra. No lo trae para hacernos grandes hombres de Dios, ni para hacernos grandes músicos, ni para hacernos grandes... No. Lo hace el Señor para engrandecer el nombre de Jesucristo. Amén. O sea que, hermano, ¿queremos enseñanza del Espíritu Santo? La vamos a tener. Pero vamos a cogernos y vamos a poner los cinturones, Vamos a poner los cinturones, porque el Espíritu Santo no es como nos lo han enseñado. El Espíritu Santo no es como nos lo han enseñado. Que no es manifestación de estar todo el día hablando en lengua, que podemos estar hablando en lengua, ojalá que estuviéramos todo el día hablando en lengua, pero dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden, porque también hay orden en la iglesia de Jesucristo. Amén. Y decir que todo eso, todo lo que podamos estar ahí aprendiendo de parte de Dios, que lo pongamos en su presencia, que lo pongamos en la presencia del Señor. Poco a poco. Vamos a ir hacia adelante, hermanos, vamos a ir hacia adelante en el nombre del Señor. Si una iglesia, y acabo, si una iglesia crece, ¿no tenéis prisa? Si una iglesia crece, pero no hay disciplina, esa iglesia al final será una ruina, porque al final los problemas vendrán. Y los problemas, dice la palabra, que tienen que venir en las iglesias para que sean probados, porque los problemas vienen para probar nuestras vidas. Amén. O sea que es necesario que vengan cosas y a nuestro corazón, a nuestras vidas. ¿Para qué? Para ir probando nuestros corazones y ir probando nuestras vidas. Hay iglesias que crecen muy rápido, pero hermanos, no os fijéis. Lo importante es que tú y yo podamos crecer en el Señor. Amén. Y eso ya no depende ni de mí, porque es el Señor el que da el crecimiento a cada uno. Ahora el hambre está en ti. Si a ti hay hambre, en ti hay anhelo, en ti hay deseo, Dios irá haciendo la obra
en cada uno de nosotros.